Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada en punto. Es un gusto acompañarlos en Mañanas Blue en este comienzo de puente. Hoy es viernes 13 de octubre. Así como Daniel Quintero, renunció esta madrugada Carlos Caicedo a la gobernación del departamento del Magdalena, a solo 2 meses y medio de terminar su periodo. Renunció para hacer campaña con su partido Fuerza Ciudadana, que a última hora, por un fallo de tutela, logró inscribir a Jorge Agudelo en reemplazo de Patricia Caicedo, a quien el CNE le había revocado su aspiración. Recuerden, Patricia Caicedo, hermana del gobernador Carlos Caicedo, quien era aspirante a la alcaldía de Santa Marta. El CNE revocó esa decisión. Sin embargo, una tutela le abre la puerta a Fuerza Ciudadana, inscribe un candidato que es Jorge Agudelo para la alcaldía de la capital del Magdalena, y Carlos Caicedo deja la gobernación fundamentalmente para hacer campaña con Jorge Agudelo y con su fórmula a la gobernación del Magdalena. La puerta que abrió el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de renunciar para hacer política, se está convirtiendo en un muy controvertido camino de alcaldes y gobernadores que, según dicen en sus propias ciudades, siguen gobernando en cuerpo ajeno y además de ello posicionan sus partidos políticos, una fórmula gana-gana. Caicedo ha sido un gobernador cuestionado, investigado, presentó su carta de renuncia anoche muy tarde ante la presidencia de la República y a las 9 de la mañana dará a conocer detalles en Santa Marta de su salida. Anoche envió un mensaje premonitorio agradeciéndole a la gente, con un tono grandilocuente, con fotos de concentraciones que había adelantado en Santa Marta y en otros municipios, por supuesto como el lanzamiento de esta renuncia y como la preparación de esta nueva etapa en campaña con su partido Fuerza Ciudadana. La otra noticia del día en Colombia es que se salvó Tigo, la empresa de telecomunicaciones que tiene, sumando los negocios que tiene, además 16 millones de clientes. Finalmente, EPM, Empresas Públicas de Medellín, y Millicom firmaron una capitalización de 600.000 millones de pesos. Cada socio pondrá 300.000 millones. El acuerdo fue firmado ante el ministro TIC, Mauricio Liscano, ante el ministro de Comercio. Por ahora desaparece el fantasma de la reorganización, pero EPM sigue en su intención, en unos años, de salirse de ese negocio. Vamos a hablar en minutos de la guerra en Oriente Medio, que tiene desarrollos esta mañana con la instrucción que da Israel para que más de 1 millón de personas sean desplazadas hacia el sur de Gaza, porque es inminente una incursión terrestre. Naciones Unidas dice que esto sería una catástrofe humanitaria que es imposible de cumplir, e Irán está lanzando graves advertencias esta mañana ante la posibilidad de que se expanda el conflicto hacia otros países, teniendo en cuenta, entre otras cosas, además que hoy hay máxima alerta en varias ciudades del mundo, en Estados Unidos y en Europa particularmente, ante el llamado a la ira musulmana que hizo un exdirectivo de Hamas, lo cual ha llevado incluso ya a un acto violento en Francia que deja un profesor muerto y otras 2 personas gravemente heridas. Voy a hablarles en minutos de los 110 colombianos que fueron repatriados, que llegaron esta madrugada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego de estar varios días en medio de la guerra. Finalmente llegó el primero de varios vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana que están adelantando esa tarea de evacuación de connacionales desde territorio israelí. Mientras tanto, en Jerusalén fue despedida Ivonne Rubio. Se llevaron a cabo las exequias de la joven colombiana, también de nacionalidad israelí, de 26 años, que fue asesinada hace una semana por el grupo terrorista Hamas. Esta pelea geopolítica tiene en el centro de toda la controversia y en el ojo del huracán al presidente Gustavo Petro. El gobierno de Estados Unidos condenó las declaraciones del jefe de Estado en la red social X, en donde señaló, de alguna manera, comparó al gobierno israelí con los nazis. Estados Unidos le está pidiendo rectificación en medio de lo que ha significado este primer impasse diplomático en el gobierno del presidente Petro entre Colombia y Estados Unidos. Vamos a hablar en minutos de la terna para elegir fiscal general. La Corte Suprema finalmente descarta a Amparo Cerón, que había sido retirada de la terna por parte del presidente Gustavo Petro, y se incluyó, quedó en firme el nombre de Luz Adriana Camargo. Con esa claridad, la Corte podría en las próximas semanas comenzar el proceso en firme que implica, entre otras cosas, citar a las ternadas para que lleven a cabo una explicación de su hoja de vida y qué harían en materia de política criminal en caso de ser elegidas fiscales, y luego eventualmente
como siempre ocurre, empieza la votación. El número mágico es 15. Con 15 votos de 23 se elige nueva fiscal general de Colombia en reemplazo de Francisco Barbosa, que termina su periodo comenzando el mes de febrero del año entrante. Les vamos a explicar por qué la vicepresidenta Francia Márquez está diciendo que lo que le pase en temas de seguridad es responsabilidad del ministro de Defensa Iván Velázquez. Eso dice una carta que envió luego de que el ministerio llamara a calificar servicios al coronel Jorge Hurtado, que era el jefe de seguridad de la vicepresidenta y quien tiene cuestionamientos por aparente incremento patrimonial injustificado. Vamos a hablar en minutos de la historia de Ramona, una perrita pitbull, una perrita bulldog, que es el motivo de una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que señala efectivamente que las familias multiespecie existen, que puede haber familias de humanos y de animales. En segundo les contamos la historia, les contamos también lo que hay en torno a otra pelea de la alcaldesa Claudia López con el presidente Gustavo Petro por cuenta de los bloqueos y de la inacción del gobierno, dice la alcaldesa, para solucionar líos laborales en Aerocivil y para solucionar el problema de los indígenas que siguen en el Parque Nacional. Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Ecuador en medio de una creciente ola de violencia. La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se disputan la presidencia de Ecuador para un periodo de apenas 15 meses en el poder. Terminará en el periodo del actual presidente Guillermo Lasso. Y hablaremos de fútbol, hablaremos del empate para muchos con sabor a derrota. Al final otros ven el vaso medio lleno y ven un punto de Colombia. Colombia tenía los 3 puntos, tenía la victoria en su bolsillo contra Uruguay y al minuto 90 nos empataron 2-2, pero hay que levantar la cabeza y viajar a Quito el próximo martes, un partido muy difícil de Colombia contra Ecuador. Anoche la selección viajó y está concentrada en Medellín, en un proceso de aclimatarse, de prepararse para la altura de la capital ecuatoriana. 6-8 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos, comenzando este puente festivo. Hay operaciones especiales de la policía y de la aeronáutica civil. Vamos a contarles en minutos cómo avanza esa operación éxodo de este puente, que al final, entre otras cosas, es la conclusión de la semana de receso para millones de niños y de jóvenes de colegios en todo el país. Se cumplen hoy 13 años del rescate de los 33 mineros chilenos que estuvieron 68 días enterrados a 600 metros de profundidad en la mina San José, en la provincia de Copiapó, en Atacama, en Chile. 13 años desde ese momento. 6-8 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con el resumen, con lo más importante en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Después de más de 15 horas de viaje y 2 escalas, aterrizó esta madrugada en la base aérea de Catán, en Bogotá, el primer vuelo humanitario coordinado por la Cancillería con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que transportó a 110 connacionales que se encontraban en Israel. En este primer vuelo, la Cancillería dio prioridad a los niños y a las personas mayores que no cuentan con una red de apoyo en la región. Sí, pues realmente fue muy traumático. Empiezan a estallar al frente, arriba tuyo, de tu cabeza, misiles. Sí, fueron 3 días estallando misiles. El sábado al 7 de octubre nos levantamos con las alarmas por bombas aéreas, lo cual nos alertó muchísimo, sobre todo porque mi hijo empezó a llorar. Donde los hombres con sus rifles guardando a sus esposas, a sus familias. El comandante de Catán, el general Francisco Mosquera, confirma que otro avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia se dirige hacia espacio aéreo israelí. En este momento, el FAC 1219 está próximo a iniciar para salir de nuevo para Tel Aviv. Son 5 horas de vuelo y teníamos una congestión en el espacio aéreo francés y la congestión en el espacio aéreo de Tel Aviv. Esta mañana Israel ha ordenado la evacuación de más de 1 millón de civiles de la mitad norte de Gaza. Les dice que se trasladen a la mitad sur, por debajo del río Gaza, en 24 horas, mientras el ejército de Israel acumula tanques en la frontera en lo que se cree que es una invasión inminente. Naciones Unidas dice que la evacuación masiva es imposible y que sería una sentencia de muerte para los 6.600 heridos que están en los hospitales. Hamás informa que 13 rehenes han muerto en los bombardeos israelíes. Siguen los cuestionamientos al presidente Gustavo Petro por haber expresado su apoyo a la causa palestina sin condenar explícitamente el terrorismo de Hamás. La enviada especial de Estados Unidos para
el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, Débora Lipstadt, dijo que le sorprendió ver al presidente comparando al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler, y el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Hayat, calificó como lamentables esas declaraciones. No creo que los mensajes oficiales que recibimos de Colombia representan el gobierno, el pueblo colombiano, pueblo amigo del pueblo de Israel, un pueblo amigo del pueblo de judío. Creo que son mensajes muy lamentables. Por su parte, el embajador de Palestina en Colombia, Rauf Malki, salió en defensa del presidente Gustavo Petro por su postura y apoyo al pueblo palestino. Agradecimiento a nombre mío, al nombre del pueblo palestino, por esa posición solidaria con Palestina. El presidente Petro ha mostrado ser un presidente objetivo, donde está diciendo, reclamando una justicia para el pueblo palestino. Estados Unidos mantiene la alerta de viajes a Colombia en el nivel 3 y pide a sus ciudadanos tener mucha precaución de visitar nuestro país, en especial evitar llegar a zonas como Arauca, Cauca, norte de Santander y la frontera con Venezuela, porque dice que si bien el gobierno está dialogando con los grupos ilegales como el ELN, las disidencias del Clan del Golfo, estos siguen delinquiendo y cometiendo acciones armadas. Sorpresivamente renunció Carlos Caicedo a la gobernación del departamento del Magdalena. La carta fue radicada en las últimas horas a la presidencia de la República y quedará a cargo el secretario de gobierno del departamento. EPM y Millicom acordaron capitalizar a Tigo Une con 600.000 millones de pesos, lo que le va a permitir a la compañía seguir prestando el servicio a más de 12 millones y medio de clientes en Colombia. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo. Yo tengo que ser claro en que yo no le soltaría esta cantidad de recursos si no tuviera elementos de administración y de gestión que me permitieran garantizar su recuperación y su rentabilidad. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció que se destinarán 2.2 billones de pesos para la etapa de alistamiento y prevención, esto con el fin de mitigar los riesgos del fenómeno del Niño. De acuerdo a las probabilidades tanto del IDEAM como de los sistemas internacionales, aumenta la probabilidad entre un 75 y un 85% de que este fenómeno del Niño sea un fenómeno del Niño fuerte, que podría extender la realidad del fenómeno del Niño o su incidencia en el país hasta mayo del próximo año. Y es que en relación al fenómeno del Niño que se avecina para el país, el Ministerio de Minas dio a conocer que se ha venido haciendo una revisión al sistema interconectado nacional para asegurar que el país tiene energía para enfrentar el fenómeno del Niño. El jefe de esa cartera, Andrés Camacho. Hasta el momento lo que podemos asegurar es que contamos con la energía suficiente para superar el fenómeno del Niño, pero evidentemente en este trabajo articulado requerimos hacer el monitoreo permanente. Se mantiene la terna de mujeres para elegir a la próxima fiscal general de la Nación. La Corte Suprema de Justicia explicó que el presidente Gustavo Petro puede modificar o reemplazar a sus aspirantes como acto discrecional y en uso de sus potestades, con el único límite de que la Corte acepte los requisitos de las ternadas. Con este argumento quedó por fuera la exfiscal Amparo Cerón. Por su parte, el Consejo de Estado decidió negar la tutela que interpuso el magistrado Gerardo Botero, alegando derecho a la igualdad y a la equidad de género al estar conformada solo por mujeres. Se conoció la carta de la vicepresidenta Francia Márquez en la que le manifiesta su malestar al ministro de Defensa Iván Velázquez por retirar sin previo aviso al teniente coronel Jorge Hurtado, quien era coordinador de seguridad y está envuelto en un escándalo por presunto aumento injustificado de patrimonio. Murió Luis Alfredo Garavito, uno de los más sanguinarios y despiadados abusadores y asesinos de niños en Colombia. Este hombre murió en el hospital de Valledupar. Más conocido como La Bestia o el monstruo de Génova, Garavito pagaba una condena de 40 años de cárcel por el asesinato de más de 180 niños en Colombia. Blue Radio tuvo acceso a la solicitud que hizo la defensa del ex jefe de protección de la vicepresidenta Francia Márquez para que sea la Procuraduría y no la Inspección General de la Policía la que lo investigue por las denuncias de presunto incremento injustificado en su patrimonio. En la denuncia se señala que el coronel Jorge Hurtado tendría propiedades por más de 9.000 millones de pesos, lujosos carros y habría dejado de declarar renta para ocultar su dinero. En Villavicencio, el Estado colombiano pidió perdón por 8 casos de falsos positivos en los Llanos Orientales, asesinatos que se presentaron entre los años 2003 y 2008 como parte de las ejecuciones extrajudiciales para presentar resultados por parte de la fuerza pública. Familiares de las víctimas. Pues se fue a trabajar a una finca y a él y a un compañero los mataron, los vistieron de guerrilleros, llevan más de 20 años. Le doy muchas gracias al señor ministro por haber venido. Ahí está Montero, impactó el balón al fondo, gol. ¡Gol! Luego de
del empate 2-2 ante la selección de Uruguay, los jugadores de la selección Colombia permanecieron en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez durante varias horas. Allí realizaron zona húmeda, recuperación, masajes, tomaron su merienda y después partieron hacia el aeropuerto Ernesto Cortizos para ir a la ciudad de Medellín. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: líder Argentina con 9 puntos, segundo Brasil con 7, tercero Colombia con 5, cuarto Uruguay con 4, quinto Chile con 4 y sexto Venezuela con 4 puntos. Hasta ahí van directo al Mundial. Séptimo Ecuador en el repechaje con 3, octavo Paraguay con 1 punto, noveno Perú con 1 punto y décimo Bolivia con 0 unidades. Estás escuchando Blue Radio.